RCR presenta Integrando Perú. Análisis, entrevistas y propuestas para contribuir al desarrollo del país. Con Jorge Luis Montero y Pedro Gamio. Bienvenidos. Saludos amigos. Hoy tenemos una jornada especial en nuestro programa Integrando Perú. Nuestro invitado es Rafael Aita, el Capitán Perú. Es un intelectual que ha aportado reflexiones y una visión del Perú que verdaderamente está ayudando un poco al nombre de este programa. Es decir, a una visión de conjunto, a una visión de síntesis. Pero eso siempre levanta la polémica y nos lleva a la reflexión, porque verdaderamente, dependiendo de la generación de la que formamos parte, nos han enseñado la historia del Perú con ciertos sesgos y a veces no con tanta profundidad. Entonces, bienvenido, Rafael. La primera pregunta que te habría que hacer es: la conquista de España, de este continente que no era conocido, que en un primer momento se creyó que se había llegado a las Indias, fue un acto producto de una victoria militar de un ejército representando a la reina de Castilla y Aragón, o fue un hecho más de guerra civil. ¿Cuál sería la reflexión válida sobre el momento en que se produce la conquista del Perú? Claro, una pregunta muy válida, ya que precisamente este es uno de los aspectos más tergiversados y manipulados dentro de nuestra historia. Precisamente, como bien mencionas, hay una connotación de que eran los ejércitos de España, los ejércitos de Castilla, enviados a conquistarnos. Y vamos a empezar por un hecho comprobable, pero poco difundido. La conquista era una empresa privada, no era una empresa estatal. Al punto que los socios de la conquista, ¿no? Pizarro y Almagro, tenían como financiador a Hernando de Luque. Era quien les daba los fondos de la conquista, pero como una iniciativa privada, en donde con estos fondos debían buscar pues sus propios soldados, sus propios barcos, su propio transporte, y en base a lo que iban ganando, adjudicarlo recién a la corona española y que la corona española les dé encomiendas. Pero no eran ejércitos del rey, no eran ejércitos ni siquiera de la península, ¿no? Eran Pizarro en su aventura, y que en un momento va a Extremadura y comienza a reclutar a ver quiénes se quieren unir a su empresa. Se parece mucho a lo que ocurrió en México. Como lo ocurrió en México, tal cual, ¿no? No fue pues una iniciativa imperial, ¿no? Por parte de una corona que financiaba esto. Y por lo tanto, es así que encontramos que Francisco Pizarro, ¿no? Cuando llega al encuentro en Cajamarca, con Atahualpa, pues no es que tenía un gran ejército, ¿no? Con las justas llegaban a 160 y tantos españoles que habían sufrido penuria y media, y que en su camino, pues, ¿no? Por las costas de Colombia y de Ecuador, que tuvieron enfrentamientos con las etnias locales, con los cocodrilos del lugar, atravesando pantanos y enfermedades, y que al final recordamos este episodio de los 13 del Gallo, que incluso ya querían regresarse, ¿no? Porque no veían futuro ahí. Pero fue ingenuo Atahualpa cuando no hizo caso a uno de sus generales y prácticamente facilitó el primer acto que fue decisivo de la captura del líder máximo del incanato, del Inca. Yo diría que fue ingenuo de no entrar a la plaza de Cajamarca con soldados,
porque Atahualpa tenía su ejército, pero lo tenía asentado a las afueras de Cajamarca. Que cosa que si hubiera entrado con su ejército, lo más probable es que hubiera salido victorioso. Como han habido casos antes, que bueno, pasaron de forma anecdótica porque no tuvieron mayor relevancia, ¿no? Hubo una incursión muy similar, pero por el Atlántico, reclutando guerreros guaraníes, que uno de estos aventureros llega hasta la zona del Paraguay y escucha de un gran reino en el norte y pues recluta un pequeño ejército entre los guaraníes para conquistarlo y tiene la mala suerte que en el gobierno estaba Huayna Cápac. Entonces Huayna Cápac simplemente dice, bueno, a estos me los arrasan y literalmente los borraron de la historia porque pocos conocemos de ellos. Y hubiera pasado exactamente lo mismo con Francisco Pizarro si no hubiera tenido la suerte de encontrar una guerra civil y que en esta guerra civil justo había perdido Huáscar, Atahualpa estaba camino a Cusco, no había tomado todavía el poder, no se había coronado como Inca de Cusco, y a mitad de camino escucha de estos huiracochas barbados que habían llegado por el mar, y en contra de las recomendaciones que le dieron sus espías, que le dijeron, no, pero estos son seres humanos como tú y como yo, dame la orden y yo mismo voy y los mato. Atahualpa tuvo la curiosidad de conocerlos. Es cierto que había información de contactos anteriores y eso hizo que Atahualpa se sintiera confiado, es decir, ya se tenía una lectura de los visitantes, algún nivel de información. Sí, por supuesto, ya recordemos que no era el primer viaje de Pizarro, que Pizarro ya había explorado las costas de Tumbes, de Piura, que había tenido contactos con curacas, que incluso el Inca Atahualpa ya sabía de algunas alianzas que había hecho Pizarro, y por eso cuando recibe su embajada le dice, mira, díganles que se regrese de donde han venido y que devuelvan todo lo que han tomado en su camino hasta acá. O sea, ya sabía que habían tenido estos contactos. Y aún así, pues, entra en la plaza de Cajamarca, rodeado de músicos, de bailarines, de danzantes, que al primer cañonazo salieron corriendo porque no eran guerreros. Si hubieran sido guerreros, otra hubiera sido la historia, ¿no? Pero acá Atahualpa pecó de confiado y eso fue lo que le costó hasta la vida, ¿no? Ahora, sobre ese tema, el primer choque de culturas, Atahualpa creyó que pagando el botín para su liberación iba a respetarse y lo iban a dejar en libertad. Tuvo esa visión que desde Occidente puede considerarse ingenuo, porque ahí depende del cronista, versiones distintas. Hay quienes dicen que Francisco Pizarro no quería que se le condene a muerte, quería salvar al Inca, y que otras personas dentro del grupo que había llegado sí consideraron vital matar al Inca. ¿Qué nos dices al respecto? La principal preocupación de Atahualpa no estaba con Pizarro, estaba con Huáscar. Atahualpa tenía mayor temor de un resurgimiento de Huáscar al enterarse que Atahualpa había caído preso que el mismo Pizarro. Y es por eso que todas las acciones de Atahualpa giran alrededor de eso. Lo podemos ver primero cuando le entrega a su hermana a Quispe Sisa como esposa de Pizarro, sabiendo que dentro de la cosmovisión inca esta era una forma de establecer alianzas. Lo vemos en el hecho de que manda la orden de que Huáscar, que estaba preso en Cusco, sea traído a Cajamarca y luego a mitad de camino sea ejecutado. Eso nos muestra que Atahualpa tenía más la cabeza en Cusco con Huáscar que con el mismo Pizarro. Con el mismo Pizarro buscaba a través de matrimonio o a través de oro, pero buscaba una alianza en contra de los huascaristas. ¿Y es cierto que la corona española no vio con buenos ojos el matar al Inca? No, sí, por supuesto. Incluso hasta se podría decir que fue un juicio ilegal, porque
la corona española reconoce la autoridad de los incas como emperadores. Y un plebeyo, según las leyes de Castilla y las leyes europeas, no tenía la potestad de juzgar un emperador. Solamente la tenía otro emperador o la tenía el Papa. Entonces, bajo ese marco legal, lo que debieron haber hecho los Pizarro y sus acompañantes era enviar a Atahualpa a Europa para que sea juzgado o por Carlos V o por el Papa. Lo que vino después, la resistencia inca, tuvo su mayor, digamos, demostración en el intento, ahora que se usa esa frase, de la toma de Lima. Y hubo dos cosas ahí importantes. En primer lugar, que el ejército de Manco Inca era en número menor a la suma de los pueblos, diversos pueblos que habían sido sometidos por los incas y que habían hecho alianza con Pizarro. Eso es interesante. Pero no solamente eso, sino la fracción que seguía a Huáscar, que estaba resentida con Atahualpa, logró darle información muy importante de los movimientos de Manco Inca. Es decir, fue la crónica de una derrota producto de la guerra civil, y son los indios, si cabe la expresión, quienes derrotaron al Inca, que en ese momento lideraba el afán de restablecer el Tahuantinsuyo. Sí, aquí da una muy buena explicación el historiador José Antonio del Busto en su biografía sobre Francisco Pizarro. Y para entender cómo es que se gestan estas alianzas, tenemos que entender el papel que jugó la figura de Chalcuchímac, que fue un general muy importante de Atahualpa junto con Quisquis. Recordemos que estos dos generales habían tomado Cusco antes que Atahualpa, ¿no? Ellos iban a la vanguardia del ejército, Atahualpa iba a la retaguardia. Y cuando toman Cusco, perpetúan un verdadero genocidio de escarmiento a los huascaristas. Arrasan con su panaca, arrasan con todas las mujeres de Huáscar, arrasan con sus hijos, lo matan delante de los ojos de Huáscar, a las mujeres que estaban embarazadas les quitan el niño del vientre. O sea, fue algo muy cruel, muy sangriento, y además incluso llegan a perpetuar pues tal vez el mayor castigo dentro de la cosmovisión inca, que es quemar la momia de un inca, ¿no? Ellos queman la momia de Tupac Yupanqui, porque Huáscar era de la panaca de Tupac Yupanqui. Y eso es pues como desaparecerte, como extirparte del paraíso, ¿no? El Inca vivía, trascendía a través de su momia. Y por eso destruir su momia era la peor afrenta que le podías hacer. Ahora, el comportamiento de Atahualpa es un hecho aislado en la manera como se renovaba o se continuaba el poder, cómo se designaba a los nuevos incas cuando fallecía el anterior, o era una característica que marca una debilidad, el hecho de que no haya un heredero natural. Claro, sí, esas guerras entre hermanos ya se habían visto antes, entre Pachacútec y Urco, con el mismo Yaguarhuaca, y después con Huiracocha, entre con Capas Yupanqui también, Inca Roca asciende a través de un golpe de estado, podríamos llamarlo, ¿no? Un cambio de dinastía. Ya se había visto antes estas rivalidades, ¿no? Entonces, claro, es importante entender la cosmovisión incaica justamente para poder interpretar por qué reaccionaron así las panacas huascaristas y por qué prefirieron aliarse a los españoles antes que Atahualpa. Como había mencionado, los huascaristas en Cusco tenían un encono, ¿no? Un odio profundo hacia lo que había hecho Quisquis y Chalcuchímac en Cusco. No se lo perdonaron jamás. Esto sumado que Chalcuchímac
realiza algo muy similar en Jauja, ¿no? Cuando se funda la primera capital del Perú, Chalcuchímac se reúne con los curacas, huancas, y esto aparece en la biografía de Del Busto, y les dice, inclínense ante mí, ¿no? Entonces ellos se agachan y Chalcuchímac coge una piedra y le revienta la cabeza al primero. Y le dice, a ustedes les va a pasar lo mismo si no se alían conmigo. Esos curacas huancas, lo primero que hicieron es correr a los españoles y decirle, mira lo que está haciendo Chalcuchímac. Y es por eso que cuando fue la sublevación de Manco Inca, los huancas prefirieron aliarse a los españoles y fueron ellos los que rompieron el cerco de Lima. Pero claro, el día de hoy, creo yo, muy injustamente, se tilda a los huancas de traidores, ¿no? Por haber, a traidores no sé a quién, al Perú no existía todavía, al Inca no era de su etnia, a Manco Inca nunca le habían jurado lealtad, así que yo no sé a quién eran traidores. Manco Inca había arrasado Jauja, porque como era la primera capital de los españoles, cuando se subleva, envía a los ejércitos de Quisu y Yupanqui, arrasen Jauja. Y esos mismos ejércitos fueron a Lima. Vamos, esos mismos soldados que habían visto la nueva capital, su ciudad siendo arrasada, dijeron, vamos a luchar acá con los españoles. Ahora, no puedo dejar de preguntarte por la persona de Francisco Pizarro. No sabía leer y escribir. Su origen social no era encumbrado. Uh-huh. El autor que tú citas, que fue mi profesor, Uh-huh. no tiene una posición subjetiva de excesiva admiración por Pizarro. Pizarro merece ser tratado como una persona cuya formación y educación lo hacían suficientemente preparado para liderar tremendo nuevo continente como era el territorio que había sido el Tahuantinsuyo. Yo digo que a Pizarro ya se le ha denostado en tal manera que cualquier hecho comprobable en su vida es tomado como que se está realzando su figura más de lo debido, ¿no? Se le ha dicho chanchero, analfabeto, ignorante, y es parcialmente cierto en algún momento de su vida. Que Pizarro crió chanchos en Extremadura es muy probable, ¿no? Vivió su infancia en una granja en donde pudo haber sido ese uno de sus oficios. No está totalmente verificado, pero no se descarta. ¿Era hijo natural? No era hijo natural, era un hijo ilegítimo, y por ello también su posición no era de alta, la que debía tener, ¿no? Como hijo de un militar, sino era un hijo negado. Y por lo tanto, pues vivía en una granja con su familia materna, haciendo un oficio de pueblo. Eso no significa que de ahí haya venido al Perú. Como chanchero pasó a ser conquistador del Perú. Tuvo una vida intermedia, ¿no? De Extremadura pasa a Nápoles, en donde conforma los tercios junto con Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán. Y es ahí donde comienza a aprender de estrategia. Por lo tanto, un aventurero que solo criaba chanchos no era. Era un soldado. Y como soldado llega a América. En América participa de la expedición que descubre el Océano Pacífico con Balboa. En el momento del descubrimiento del Nuevo Mar, que el día de hoy sabemos que es un océano, se hace un acta y se le pide a los integrantes que firmen. Pizarro firma con una X, y es por eso que se dice que era analfabeto, porque si eras analfabeto firmabas con una X. ¿Significa que era analfabeto cuando llegó al Perú? No, porque ya el día de hoy tenemos su firma. Y es muy probable que entre ese joven Pizarro que descubre el Pacífico y su llegada al Perú, haya aprendido a escribir porque en el intermedio fue alcalde de Panamá. Entonces, no era pues un improvisado, no era un bruto, no era una X salido de una granja de chanchos. Hablemos un poquito de la construcción del virreinato. Hay una clara diferencia entre una familia, una dinastía
y la que vino después. La primera dinastía española, del Imperio Español en su momento de mayor gloria en el mundo, hizo de Lima el centro más importante de la conquista española, además de México. Ajá. Estamos hablando de un control y un dominio del comercio extraordinariamente importante y una economía muy grande. Todo eso lo trajo abajo, lo cambió radicalmente la nueva dinastía que tomó el control del Imperio Español y que debilitó completamente a lo que era el virreinato del Perú. ¿Estás de acuerdo con que, lamentablemente, por esa decisión se debilitó tremendamente el poder de Lima? El poder del Perú. No sé si decirlo del poder de Lima, pero el poder del Perú, por supuesto que sí. Y es por eso, para entender lo que mencionas, es importante entender siempre la coyuntura exterior, internacional. Lamentablemente en el Perú nos enseñan la historia del Perú como una burbuja, sin compararla con lo que sucedía en España y en el resto de Europa. ¿Por qué es importante entenderla? Porque, como bien has mencionado, la dinastía que existía o que reinaba en España durante la llegada de Pizarro eran los Habsburgo. Y los Habsburgo eran la casa de Austria, emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico. Y el modelo político que se implementó en el Perú era el mismo modelo que funcionaba en el Sacro Imperio, lo cual es lo más lógico del mundo. Si tú has crecido con un sistema político ancestral, es lo que vas a aplicar en lo que te encuentras. El Sacro Imperio reposaba su poder sobre los príncipes electores y los señores feudales, y se les llama precisamente príncipes electores porque ellos votaban por el emperador. Una visión muy distinta a la de Francia. En Francia, más bien surge el absolutismo que termina encarnándose con Luis XIV, el rey sol, el Estado soy yo. O sea, mira esa diferencia de concepción política, ¿no? El emperador del Sacro Imperio con los príncipes electores que votan por él y que lo eligen. Y el rey de Francia, el Estado soy yo, l'état est moi. El rey sol concentra todo el poder. Eso es lo mismo que vemos en el Perú de los Habsburgo, que era la casa de Austria. El sistema político que implementaron reposaba sobre los curacas, reposaba sobre los señores locales que eran los que decidían de forma autónoma. Y prueba de lo que dices, que es bien interesante, es que Túpac Amaru fue un encomendero. Túpac Amaru fue una persona que gozó de privilegios con esta dinastía. Sí. Y la nueva dinastía le quita toda esa posición de privilegio y él lidera una revolución social que va cambiando en el discurso, pero que definitivamente lo que no quería aceptar es el cambio de juego, que le quitaba total protagonismo al sur peruano. Es que precisamente el primer al sur andino peruano. El primer rey Borbón, Felipe V, era sobrino de Luis XIV. Entonces, cuando llega a España, llega con la mentalidad francesa. Y las reformas borbónicas fueron centralistas. Las reformas borbónicas en el Perú le quitaron el poder a los curacas y lo concentraron en Lima. Es por eso que los curacas fueron los que terminaron perdiendo con las reformas borbónicas. No solamente eso, las reformas borbónicas crearon el virreinato de Nueva Granada y del Río de la Plata. En otras palabras, antes, con los Habsburgo, el Perú ocupaba desde Panamá hasta la Patagonia. Con los Borbones ya es más o menos el mismo territorio que tiene nuestro mapa de hoy. Y pero, perdóname la interrupción, pero ahí ya está el antecedente de lo que vendría después. Porque cuando se formó la Confederación Peruano-Boliviana, que era recuperar una integración que tenía un origen y un fundamento en la historia, porque el Alto Perú era parte del Perú,
la oposición de Chile y Argentina, jóvenes, sí, nuevas naciones, así es, a que vuelva el poder del Perú. Y no solamente con la Confederación de Perú-Bolivia, con la rebelión de Túpac Amaru. Cuando lo capturan, la última carta que le encuentran en su bolsillo, él firmaba como Don José I, rey del Perú, rey de Nueva Granada, rey del Río de la Plata. O sea, reclamaba los antiguos territorios de los Habsburgo, o sea, de la época Habsburgo. Ahora, Túpac Amaru era mestizo, su esposa era mestiza. Por eso la camaca, digamos, que guardaba los derechos de los incas en el Cusco, resistió y le negó el derecho legítimo al marquesado de Oropesa, que era el que reclamaba. Entonces, estamos hablando de un proceso revolucionario, sangriento, pero que es muy discutible que pueda decirse que fue en un afán de liberar o independizar al Perú. No, definitivamente Túpac Amaru nunca tuvo una república en la cabeza. De hecho, su reclamo era el marquesado de Oropesa, que lo acreditaba como descendiente inca, y él gobernar los territorios del Perú como inca, incluso de repente en alianza con el rey de España, porque se carteaban y le proponía eso, y le decía, oye, mira, yo te gobierno el Perú y mantenemos relaciones diplomáticas. Y es porque precisamente las reformas borbónicas afectaron el poder de los curacas. Y una de las grandes afrentas fue que la audiencia de Charcas, el Alto Perú, hoy Bolivia, deja de ser parte del virreinato del Perú y pasa a ser parte del Río de la Plata. Túpac Amaru tenía la línea de comercio entre Potosí y Cusco. Entonces, claro, él manejaba el comercio cuando el Potosí era parte del Perú, y en un momento crean una frontera y dicen, ahora la plata de Potosí va a salir por Buenos Aires. Y si quieres llevarla al Callao a través de Cusco, tienes que pagar aduanaje y alcabala. Entonces, le tomaron el negocio. Y otro dato interesante, la realidad socioeconómica del mundo de ese entonces era una sociedad de castas. Sí, pero era una sociedad de castas sociales, no raciales. Tan verdad es eso que algunos indios de las distintas culturas que existieron mantuvieron sus privilegios hasta 1824. Claro, las panacas, las 12 panacas, mantuvieron títulos nobiliarios, existían más de 500 nobles solamente en Cusco, sin contar los de Lima, que eran otros tantos, pero estamos hablando de descendientes incas en Cusco, más de 500 nobles, que se agrupaban en las 12 panacas, representados por los 24 electores que elegían al alférez real del Inca. Y ellos vivieron con títulos nobiliarios, en palacios, con una corte y con toda una serie de privilegios que los igualaba a la nobleza española, y que incluso algunos de ellos viajaban a España, reclamaban privilegios y mercedes en España. Algunos de ellos pertenecieron a la Orden de Santiago, que era el más alto rango en una orden militar. Otros se casaban con nobles españolas y vivían en España como nobles. Claro, está el hecho de que Francisca, la hija de Pizarro con la hermana de Atahualpa, fue una persona que gozó de una gran fortuna, tuvo varios esposos, pero nunca pudo aprender el quechua porque no se le permitió encontrarse con su madre, se le negó esto, la madre muy, muy niña la tuvo que entregar, y eso hace que Francisca no tenga lo que sí tuvo Garcilaso de la Vega, que es una noción de su origen. Quizás en eso la historia fue injusta con Francisca y su propio padre, porque no le permitieron tener una clara noción de los dos mundos que ella representaba, a diferencia de Garcilaso de la Vega. Pero la pregunta que quería hacerte es, el impacto mayor sobre los pueblos
que vivían en este territorio, fue la epidemia, fue el sistema inmunológico que no estaba preparado para las enfermedades que venían de Europa, y varios cronistas hablan que el 90% de la población murió por esta razón. ¿Es así? Así es, sí. Esto lo menciona un biólogo llamado Jared Diamond. Escribe un libro, Acero, Armas y Microbios, en donde hace un análisis acerca de el impacto de estas epidemias y calcula que el 95% de las muertes fueron precisamente por viruela, por la gripe y por todas estas enfermedades, ante los cuales los naturales no tenían defensas preparadas, y causó distintas debacles, ¿no? Que fueron realmente unas catástrofes demográficas. Cayó bruscamente la población en todo el territorio americano. Y por supuesto que esto fue uno de los hechos, de los factores que más influyó en todo este proceso. Y ahí viene una pregunta importante. La MITA, este sistema de trabajo, que también afectó la vida de quienes no tenían privilegios, de los indios que no tenían privilegios, y que no había en ese momento en el mundo el sentido de los beneficios sociales o los derechos laborales. Todo eso viene con la revolución capitalista. No había en el mundo occidental. Sí había. Felipe II establece la ley de las 8 horas. Felipe II. Claro, pero también existe el Código de Indias y todo el resto. Las leyes de Indias, Las leyes de Indias de defender a los... Sí. Pero también es cierto que un virrey dijo, las leyes se acatan pero no se cumplen. Y en el argot popular vino eso de echa la ley, echa la trampa. Sí. A ver, vamos a disgregar la MITA. ¿Qué era la MITA, no? Porque es cierto que se ha establecido todo un bastión alrededor de la MITA para mostrar una síntesis de los abusos que se perpetuaban en la época. Y la MITA, por supuesto, que era durísima, pero, sin embargo, tenemos que matizarla con la información que tenemos. ¿Por qué se necesitó traer esclavos negros? ¿Había un problema de mano de obra? Sí, por supuesto que había un problema de mano de obra, claro que sí. De hecho, ese problema de mano de obra es el que hace que se generen las levas, que era la MITA obligatoria. ¿Por qué? Porque la MITA era voluntaria. El 70% de los mineros de Potosí habían ido voluntariamente. Pero no sabían que iban a vivir poco. Si lo sabían o no, yo creo que hubieran sido muy ingenuos de no saberlo. Las condiciones eran sabidas. Pero la paga era buena. Un minero de Potosí ganaba más que un minero en Alemania. A propósito de eso, he visto que ahora se está construyendo escenarios, y un interesante escenario que un autor hizo fue calcular toda la plata y el oro que se sacó de la América Española, sumando, sí, digamos, a Lima y México, y me quedo sorprendido. Es una riqueza totalmente limitada frente a lo que hoy el mundo de las 4 revoluciones industriales mueve en recursos, en plata y oro, solamente hablando de minerales. Lo que se extrayó en los 300 años es lo que se extrae en un año el día de hoy. Entonces, esto es importante tenerlo Claro. presente. Ahora, el tema esencial, lo que viene al final del virreinato, que es... Aunque, sin embargo, antes de entrar al final del virreinato, podemos profundizar un poco más en la MITA. Porque era un sistema complejo, ya hemos visto, no era totalmente voluntario. 30%, no era totalmente obligatorio. 70% era voluntario, te daba muy buena paga por la MITA. La paga, además, no ofrecía el trabajo continuo, sino era lo que se llamaba el trabajo de 1 a 3. Trabajabas una semana y descansabas 2. Esa era,
O sea, también era un trabajo tan intenso y además, como el mitayo viajaba con toda su familia, era una semana en la mita, 2 semanas con su familia. El tributo indígena Sí. no lo tenía el hijo de español. No, claro, porque tenía el tributo del español. Lógico. Eso es algo que también hay que entender. No era la ley para todos. Era las leyes de Castilla para españoles y criollos y las leyes de Indias para indios. Porque ellos sabían que imponer las leyes de Castilla sobre los indios no solamente era una agresión a sus tradiciones, sino que era una utopía. Bartolomé de las Casas, que fue encomendero y luego sacerdote y obispo, defendió a los indios y logró convencer a la reina de todas estas leyes en favor de los indios, descendientes de los incas, pero es importante reconocer que en ese momento la esclavitud era un patrón social y económico en el mundo, y por eso él promovió que se traiga esclavos negros para que sustituyan a los indios. Cuando las leyes de Indias prohíben la esclavitud indígena, se hace en gran parte a los reclamos de Bartolomé de las Casas, que él decía, acá tenemos que no se puede esclavizar a los locales, así que a los naturales de América, así que pues para compensar la mano de obra esclava hay que traer africanos, ¿no? Entonces, eso muchos lo ven como un desmerecimiento de Bartolomé Las Casas, pero hay que entender la situación de la época, la economía de la época, y hay que entender que precisamente lo vanguardista que fueron las leyes de Indias de prohibir una esclavitud local, una esclavitud del natural americano. Esto era algo que no hizo ni Inglaterra, ni Francia, ni Holanda hasta el siglo XX, porque si hablamos del siglo XIX lo seguían esclavizando. Justamente, hablando del trabajo de las minas, que sí, era duro, moría mucha gente, pero si nosotros lo comparamos con la mina europea, en Inglaterra, durante la Revolución Industrial, y estamos hablando del siglo XIX, para las minas de carbón usaban niños. Eso lo vemos hasta en los cuentos, ¿no? Blancanieves, cuando se encuentran los 7 enanitos, en realidad eran niños mineros, solo que le ponen enanos para que no sea tan brusco. Y tienen razón los ingleses cuando defienden su papel en la historia y dicen, quien terminó con una matanza masiva de los pueblos indígenas de Norteamérica no fue el Reino Unido, United Kingdom, no fue Inglaterra, sino fue Estados Unidos. Fue Estados Unidos, sí, es así es cierto. Totalmente cierto. Fue después de la independencia de las 13 colonias que la expansión hacia el oeste, lo que nosotros vemos en las películas de vaqueros, empieza a tomar los territorios de estas comunidades locales. Es decir, esa fue una leyenda negra mucho más cruenta. Leyenda negra contra los ingleses, que les adjudican esa matanza cuando fue de Estados Unidos. Así es. Sí, pero por supuesto, ahí a los ingleses le están adjudicando algo que hicieron después, algo que no tenía nada que ver ellos. Ahora, lo que tampoco nos cuentan es que esa conquista del viejo oeste, de toda esta zona de la costa Pacífico, no era en territorios salvajes, era la conquista de Nueva España. Todos estos eran los territorios del virreinato de Nueva España, en donde los locales habían vivido ahí por 300 años, habían sido bautizados como católicos, habían sido evangelizados por San Junípero de Sierra y habían sido... Jerónimo hablaba español y era católico. Jerónimo hablaba español y era bautizado católico. No era el indio salvaje con su pluma que decía... No, era bautizado católico y hablaba español. Porque habían vivido por siglos bajo el virreinato de Nueva España. Cuando México se independiza, les da la espalda, los ignora y se los deja a Estados Unidos para que los arrasen y les pasen por encima. Y aquí es donde viene ese gran genocidio de América del Norte, cosa que no pasó con España en 300 años. Ahora, volvamos al Perú. A mí me llama la atención que algunos intelectuales, incluso un expresidente,
que en algún momento de su acercamiento a los jóvenes habló de historia. Él dice, la independencia se la debemos agradecer a los argentinos, a los venezolanos, a los colombianos, pero ¿existía Argentina, Colombia, Venezuela en 1824? ¿El 9 de diciembre? No, existían las Provincias Unidas del Río de la Plata, ¿no? Existía la Gran Colombia, ¿no? Que dicho sea de paso, después nos declara la guerra. Ese es otro tema también que nos rompe un poco esta leyenda rosa de los libertadores. El ejército del virrey estaba compuesto básicamente por indígenas, según... Por peruanos. Peruanos del porque sur, eran del virreinato del Perú. Sí. Y del otro lado también hubo peruanos. También. En un porcentaje minoritario. Sí. Y también hubo ciudadanos descendientes o residentes o nacidos en este territorio como parte del Río de la Plata, parte de la Gran Colombia, pero no había el juego de nacionalidades que apareció después. Es absolutamente forzado decir que los extranjeros independizaron al Perú. ¿Estamos de acuerdo? Sí, por supuesto, ¿no? O por lo menos no los extranjeros de las naciones como las conocemos el día de hoy, ¿no? Sino que eran movimientos que habían surgido en estos virreinatos, pero habían surgido más contra el Perú que contra la España misma. Porque recordemos que por esa época, y estoy hablando de 1809, que surge la Junta de Quito, y 1810, que surge la Junta de Buenos Aires, que son los inicios de estos movimientos independentistas, España estaba en su propia guerra de independencia, porque había sido invadida por Napoleón. A propósito de eso, la Corte de Cádiz debería ser estudiada en los libros peruanos porque resulta un hecho de gran trascendencia por la construcción institucional, la consagración de derechos y el nuevo modelo que es un precedente importante frente a los dos hechos trascendentes, la Revolución Francesa y la Revolución de la Independencia de los Estados Unidos. Tengo razón en el sentido de que debería ser parte de la construcción del Estado de Derecho de las futuras repúblicas independientes de América del Sur. De hecho, las Cortes de Cádiz fueron las que inspiraron las primeras juntas. Y tal como lo dice la Junta de Quito, ¿no? Siguiendo el mismo modelo que las Cortes de Cádiz en España, así, de la misma manera, nosotros hacemos una Junta de Gobierno. O sea, estaban tomando como modelo lo que sucedió en Cádiz. Y es por eso que el factor trascendental para el surgimiento de los movimientos independentistas en América fue la invasión napoleónica. Y que coloque como rey a un rey francés, a José Bonaparte, a Pepe Botella, que ni los mismos españoles lo obedecían. Entonces, si los españoles no lo reconocen como rey, ¿por qué nosotros en América sí? Vamos a hacer nuestro propio gobierno. Y así es como empezó todo. En el norte y en el sur. ¿Dónde no comenzó así? En Perú. Ya lo dice la frase. Cuando España no tenía rey, el Perú encontró un rey en Abascal. Abascal es quien mantuvo el orden acá, ¿no? Es decir, acá todos me permanecen leales, al punto que a Abascal le ofrecieron la corona peruana. ¿Y cuál es la relación, qué tan fuerte fue la relación de San Martín y Bolívar con el Imperio inglés? Pues ese es un tema que surge mucha especulación. Hay un libro que dice que San Martín fue agente inglés, Bolívar también. Y no es de sorprender si comenzamos a ver ciertos documentos que fueron gestados en Inglaterra. Uno de ellos lo pueden encontrar en internet, en cualquier lado, que se llama el Plan Maitland. El Plan Maitland fue hecho por un general que tiene este apellido, el cual decía, porque si nosotros vemos todos los intentos que hizo Inglaterra para independizar a los virreinatos de España, fueron fallidos, ¿no? Desde Vernon, que lidera una flota para tomar Cartagena de Indias,
y Blas de Lezo, pues, con un ejército minoritario, con una flota minoritaria, le da una derrota humillante, hasta Francis Drake y los distintos ataques que se dieron hasta en el mismo puerto del Callao. En un momento, Inglaterra se da cuenta que esto no iba a funcionar, no iban a tomar América así. Y no lo iban a tomar por el Perú, y no lo iban a tomar nunca por el Pacífico. Entonces Maitland elabora un plan que dice, para independizar los territorios americanos se tiene que comenzar por el Atlántico. Desde Buenos Aires cruzar los Andes, independizar Chile, y desde Chile ir por el Pacífico e independizar el Perú. Oye, tú dices, pero esto es lo que hizo San Martín. Entonces, no es muy descabellado pensar que San Martín haya conocido el plan Maitland, elaborado por este escocés, y que lo haya seguido, y que por lo tanto sus contactos con Inglaterra realmente se hayan traducido en la gesta que realizó. En sus últimos escritos, Bolívar se lamenta de no haber formado una gran patria de la América española en Sudamérica. ¿Tú qué piensas de esa sentida queja de Simón Bolívar cuando su brazo derecho, que fue Sucre, fue asesinado por los mismos a quienes él ayudó en su momento? Y él estuvo a punto de también ser asesinado. No fue solamente Bolívar, ¿no? San Martín también se escribía cartas, si recuerdo bien, con Ramón Castilla, lamentando la situación del Perú y en lo que había derivado la independencia, ¿no? En una anarquía liderada por un caudillismo, 9 presidentes en 20 años, 5 constituciones en el mismo periodo de tiempo. Fue una desorganización y una anarquía total. Entonces, pero claro, en ese sentido yo sí considero que el lamento de San Martín fue más sincero con el Perú, porque San Martín sí tuvo una preocupación por el Perú, cosa contraria con Bolívar. Creía en la monarquía, ¿cierto? Para San el Perú. Martín creía que el Perú debía ser una monarquía, y creo que el tiempo le ha dado la razón, porque como república no funcionó ese entonces, y muchos dicen que no funciona hasta ahora. En el caso de Bolívar, Bolívar nos hizo muchísimo daño. Desde que llega, toma poderes plenipotenciarios, se los entrega al Congreso, disuelve a los títulos nobiliarios de los Andes, deja a los Andes huérfanos, le rompe su columna vertebral política. Es sabido que Bolívar también despreciaba mucho al peruano andino. En sus cartas con Santander escribía: estos peruanos son todos unos indios mentirosos y truchimanes, así nos consideraba Bolívar. Y posterior, a todos sus opositores los fusiló sin ningún remordimiento, como Berindoaga en Lima. Le metió un tiro solo porque se oponía a él, siendo un criollo notable. Lo quiso hacer con Torretagle. Lo quiso hacer con Torretagle, lo quiso hacer con Ribagüero, y finalmente nos declara la guerra. Y todos los reclamos que tiene Ecuador durante los siglos XIX y XX con respecto a al territorio amazónico, pues surgen cuando Bolívar reclama Tumbes, Jaén y Maynas para la Gran Colombia, y nos declara la guerra para que tomar esos territorios peruanos. Entonces, estamos hablando de un sujeto que nos declaró la guerra, ¿no? Es como pues que, no sé, en Argentina tengan como héroe a Margaret Thatcher. A propósito de eso, Ramón Castilla, que quizás es el militar gobernante que más se distingue en el siglo XIX en el Perú, por su visión y porque hizo algunas cosas que luego lamentablemente se desarmaron para construcción del Estado Nacional del Perú, hasta el sol tiene manchas. Su decisión de enfrentar la Confederación, el ser el primero en darle el privilegio de la información de cómo tomar el Perú desde el sur. Sí. Todo eso verdaderamente es el lado más controvertido de don Ramón. Sí, sin mencionar que su hermano era realista y peleó en el ejército real. Bueno, él también, hasta que y se él también. cambió.
Claro, o sea, sí, esta es una situación que la quiero relacionar con lo que mencionaba sobre el Ejército Real del Perú. En la batalla de Ayacucho tienes que el supuestamente ejército español tenía 500 españoles. Los otros 6.000 soldados eran cusqueños, arequipeños, ayacuchanos, puneños y también habían altoperuanos, ¿no? De lo que es hoy Bolivia. Mientras que en el ejército de Sucre, tenías unos 1.500 peruanos del norte, Lima, Trujillo, unos 3.000 gran colombianos, o sea, había más gran colombianos que peruanos, y el resto creo que no llegaban a 1.000 entre argentinos y chilenos. Del Río de la Plata. Del Río de la Plata. Sin embargo, tú ves que los peruanos estaban en ambos lados y mayoritariamente estaban en el ejército realista. Peleaban para la corona. Y por lo tanto es que vemos que esta fue una verdadera guerra civil. Y es por eso que antes que inicie la batalla se le pide a Sucre que los hermanos que estén en ambos bandos se acerquen a un terreno neutral en el medio y se den un último abrazo antes de regresar a sus respectivos bandos a dispararse. Así te refleja que el proceso de independencia fue una guerra civil en el Perú. Y deberíamos celebrar más el 9 de diciembre que el 28 de julio de 1821. Tiene más sentido porque luego del 28 de julio y que San Martín se va del Perú, se nombra el primer presidente del Perú, a Ribagüero. Ribagüero pierde toda una serie de batallas en la que se llama la campaña de intermedios y Canterac vuelve a tomar Lima y el Congreso se tiene que atrincherar en el Real Felipe desde donde lo vaca a Ribagüero y nombra a Torretable como segundo presidente y Ribagüero se repliega a Trujillo, donde disuelve el Congreso y nombra su propio Congreso, y tenías dos gobiernos en paralelos. Los dos primeros presidentes del Perú estaban en paralelo desconociéndose el uno al otro, ¿no? Entonces, y uno se pregunta, ¿y acá en qué quedó lo del 28 de julio? O sea, Canterac estaba en Lima y el Congreso estaba trincherando al Real Felipe. La independencia que estaba en nada ahí. Ya estamos llegando al final de nuestro programa, ha sido muy interesante. ¿Qué le dirías tú a los peruanos que te están escuchando? ¿Qué les dirías? Sí. Incluso pienso en los compatriotas de la gran patria Hispanoamérica. ¿Qué les dirías tú de reflexión y la importancia de volver a leer la historia que nos puede ayudar a capear mejor los problemas del presente y hacer realidad lo que Jorge Basadre tanto motivó su preocupación frente a la reflexión ante la historia, la promesa de la vida peruana? Así es, sí, precisamente tenemos que reflexionar acerca de cómo nos están enseñando la historia y de que muchas de los que nosotros asumimos como verdades son más bien mitos, cuentos, leyendas, exageraciones, leyendas negras o leyendas rosas. Y eso, esa vorágine de romanticismo y mezclado también con mucha ideologización, nos ha metido en un problema serio que estamos el día de hoy en el Perú. Un problema de enfrentamiento entre peruanos, donde nos echamos la culpa de todo lo que nos está pasando, ¿no? El sur del Perú le echa la culpa a Lima, Lima le echa la culpa al sur del Perú. Estamos en una verdadera dicotomía entre, limeños y andinos, o criollos y andinos, no sé cómo llamarlo, pero nos hemos enfrascado en una lucha sin sentido en base a prejuicios que nos los enseñan como historia. Pero si nosotros realmente leemos lo que hay detrás, vamos a encontrar que todo eso se termina derrumbando. Y eso nos debe servir para cuestionar realmente qué significa ser peruano, qué es lo que nos une.
Porque mientras que no respondamos esa pregunta, vamos a seguir divididos, vamos a seguir enfrentados, vamos a seguir señalándonos los unos de los otros. Y eso solamente va a traer más sufrimiento y posiblemente incluso la partición del Perú, que es lo que nadie quiere, ¿no? Pero para evitar eso, precisamente tenemos que buscar esos elementos que nos unen, esos elementos que tenemos en común, que la historia nos ha demostrado que son más fuertes que lo que nos divide. Y solamente buscando esos elementos en común es que vamos a recién poder construir el Perú que todos queremos. Rafael, ha sido un gusto tenerte aquí y espero que podamos seguir con el segundo capítulo de este diálogo. Muchas gracias. Por supuesto. Muchísimas gracias. Hemos presentado Integrando Perú. Retornamos en nuestra próxima edición con más entrevistas y el análisis para contribuir al desarrollo de nuestro país.